En este segundo video vamos a hablar de las sugerencias para elaborar un programa. Bien, del video anterior habíamos hablado de lo que es el sistema de procesamiento de la información, que es un diagrama en el cual nosotros vamos a entender el problema para poder identificar los elementos importantes que definen nuestro problema y posteriormente hacer nuestro programa. Si ustedes recuerdan, en el video anterior estábamos hablando del sistema de procesamiento de información para identificar nuestros datos de entrada, lo que es el proceso y la salida. Bien, en este segundo video la intención es que ustedes tengan una orientación de cómo hacer un programa, ya que bueno, no existe una metodología o una serie de pasos, reglas a seguir que les permita hacer un programa. Prácticamente son sugerencias que se hacen para que ustedes puedan elaborar un programa. En cierto punto, crear un programa se vuelve un arte donde cada artista expresa la manera en que va a desarrollar su aplicación. Y bueno, es por eso que solamente se dan algunas sugerencias que ustedes pueden tomar en cuenta previos a la elaboración de un programa. Aquí bueno, tengo ya las siguientes diapositivas que voy a emplear para poder explicar y dar más o menos una sugerencia de cómo hacer un programa. Bien, recuerden que nuestro objetivo final es el desarrollo del programa o nuestra aplicación. Y bueno, ¿cómo hacemos para obtener este programa? Bien, anterior a esto estaríamos hablando de dos etapas anteriores. Obviamente, si hacemos un programa es porque nosotros tenemos una necesidad. Es una necesidad de resolver un problema mediante un programa. Así que bueno, nuestro origen se encuentra precisamente en el problema. Y bueno, es aquí donde nosotros debemos identificar todos nuestros elementos que constituyen nuestro problema para poder elaborar nuestro programa. De aquí se menciona que para poder entender nuestro programa necesitamos identificar nuestros elementos. Del video anterior ya habíamos hablado de esto y sabemos que el sistema de procesamiento de la información nos va a ayudar a comprender nuestro problema y a identificar nuestros elementos para el desarrollo de nuestro programa. Bien, previo al desarrollo del programa existe otro elemento que es precisamente el desarrollo de un algoritmo. Entonces, la sugerencia es primero entender el problema, identificar nuestros elementos. Una vez que ustedes han entendido y comprendido su problema, es necesario trasladarlo a un algoritmo. El algoritmo finalmente es el que nos va a dar un bosquejo de cómo sería nuestro programa. Los elementos algorítmicos que tenemos para su desarrollo se puede hacer mediante pseudocódigo o diagramas de flujo. Una vez que ustedes desarrollen este algoritmo y plantean todo el desarrollo lógico de lo que puede ser su programa, entonces sí, trasladan su algoritmo a un programa empleando cualquier lenguaje de programación. En nuestro caso, bueno, es necesario comentarlo que durante el curso vamos a estar trabajando en lenguaje C. Bien, entonces esta sería mi sugerencia para el desarrollo de un programa. Entender el problema, trasladarlo a un algoritmo y posteriormente del algoritmo pasarlo al programa. El asunto del desarrollo del algoritmo es que bueno, es un tema muy extenso. Incluso podrían ser cursos completos para el desarrollo de algoritmo. También hay herramientas que permiten desarrollar algoritmos y correr el programa para verificar que el algoritmo esté funcionando, ingresando datos de entrada, desarrollando procesos y mostrando salidas. Al final de este video voy a incluir estas dos programas que me permiten desarrollar algoritmos, ya sea por pseudocódigo o diagrama de flujo. Bien, eh, en este video específicamente me voy a centrar en este segundo bloque. En el video anterior ya me centré en la parte del problema empleando el sistema de procesamiento de la información. Bueno, en este vamos a enfocarnos precisamente al desarrollo de algoritmos para finalmente y durante todo el semestre enfocarnos en el desarrollo de programas.
Bien, continuando, en la siguiente diapositiva, comenzamos con la definición de un algoritmo. En este caso, el algoritmo es un conjunto ordenado de secuencias lógicas que permiten la solución de un problema. Los algoritmos se emplean para realizar un bosquejo de la parte lógica que constituye un programa. Existen dos tipos de algoritmos, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Comenzamos con pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de escritura semejante a la empleada en los lenguajes de programación, evitando reglas de sintaxis. Con frecuencia se emplean palabras que refieren a la acción por realizar, como son leer, guardar, imprimir, comparar, mientras, etc. Y símbolos que refieren a la operación o proceso a ejecutar, como es el símbolo de la suma, la resta, la multiplicación, división, alguna comparación, como es el caso menor que, asignación, etc. Bien, entonces en el desarrollo de un algoritmo empleando pseudocódigo prácticamente es redactar la escritura de la secuencia lógica que va a tener mi programa para la creación de mi pseudocódigo, perdón, para trasladar mi problema a un pseudocódigo, un algoritmo empleando pseudocódigo. Unos ejemplos de el uso del pseudocódigo se muestra en la siguiente diapositiva. Pasemos al ejemplo. En el ejemplo 1 dice, elaborar un algoritmo empleando pseudocódigo que permita calcular el área de un círculo. Bien, este problemita lo venimos manejando desde el primer video, que es en el caso del sistema de procesamiento de la información. Si ustedes recuerdan, identificamos nuestros elementos, datos de entrada, el proceso y salida. Y si ustedes observan el pseudocódigo, vean ustedes, esta parte ya es el pseudocódigo y precisamente aquí están ya presentes los elementos de entrada, proceso y salida, que constituye la parte de leer, los datos de entrada, el proceso, que es la operación aritmética que debo de emplear para calcular el área, y la salida, que es lo que debo de imprimir. Adicional a estos elementos de datos de entrada, proceso y salida, se le agregan otros elementos. Entonces, esta es la escritura formal de un pseudocódigo. Y si ustedes observan, comenzamos con la palabra inicio. Esta palabra de inicio hace hincapié a que debemos preparar la plataforma con el lenguaje en el cual vamos a trabajar. Todos los programas tienen un inicio, una preparación previa, lo cual quiere decir que en el caso de nuestro lenguaje de programación que vamos a emplear, lenguaje C, necesita este inicio, y este inicio está conformado por la integración de las bibliotecas de cabecera, constantes, si se van a utilizar constantes, definición de macros, etcétera, etcétera. Ya posteriormente se genera la apertura de la función principal, que en este caso es el main, y a partir de la función principal main, esto sería ya nuestro inicio. Bien, entonces todos los lenguajes de programación tienen un inicio, así que bueno, hay que considerar cuál es el inicio dependiendo del lenguaje de programación que ustedes van a utilizar. El segundo punto de nuestro pseudocódigo es la reserva de memoria, que en otros términos decimos declarar variables. Y bueno, entonces vamos a declarar las variables que vamos a emplear dentro de nuestro programa. En este caso declaramos una variable R como dato de entrada para almacenar un valor ingresado por el usuario, y declaramos la variable A para asignar el resultado del cálculo del proceso. En este caso, bueno, son dos variables, y no confundir estas variables para almacenamiento de datos con constantes, porque si ustedes recuerdan, en el problema necesitamos la constante pi. Entonces no es necesario declarar una variable para asignar el valor de pi, simplemente en la parte del proceso se asigna o se utiliza la constante para desarrollar el cálculo. Bien, una vez que se declaran las variables, comenzamos con la entrada de datos. Hago referencia al término de leer para indicar qué variables son las que voy a
solicitarle al usuario. En este caso solo requiero del valor de R. Una vez que he ingresado el valor de R del radio, continúo con el siguiente elemento, que es prácticamente desarrollar el proceso. Y bueno, como parte del proceso es asignar a A el valor de pi por radio, que es pi por radio al cuadrado. Continuando con el siguiente punto, una vez que he desarrollado el proceso, concluiría mi programa con mostrar en pantalla o imprimir lo asignado o lo almacenado en A. Una vez que imprimí el valor, finaliza mi algoritmo y lo tengo que señalar con la palabra fin. Entonces este sería mi primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo y observarán ustedes que es algo similar. Para el segundo ejemplo nos piden elaborar un algoritmo empleando pseudocódigo que permita calcular el cambio de moneda de peso mexicano a dólar estadounidense. Bien, nuevamente comenzamos con nuestra palabra de inicio, que es la preparación previa a la escritura de nuestro código fuente escrito en determinado lenguaje. Seguido viene la declaración de variables. En este caso necesito declarar dos variables, una que es para ingresar la cantidad de pesos mexicanos y la otra es para almacenar su equivalente en dólar estadounidense. Tengo entonces M y E. Continuando, necesito leer el valor de M. Aquí voy a solicitar al usuario que ingrese la cantidad de pesos mexicanos. Posteriormente sigue el proceso y en el proceso voy a asignar a E el valor de M, que es el dato de entrada, dividido entre la cantidad a la cual se encuentra actualmente el dólar, el dólar estadounidense. Entonces es una simple división. Una vez que he asignado el resultado a E, concluyo imprimiendo en pantalla el valor almacenado y finalizo. Entonces este sería un segundo ejemplo para el uso de un pseudocódigo. Bien, el otro elemento, nuestra otra herramienta para el desarrollo de algoritmos sería el diagrama de flujo. En este caso, el diagrama de flujo es una forma gráfica de representar un algoritmo mediante símbolos interconectados. La representación de cada símbolo tiene un significado universal, el cual permite leer y comprender el planteamiento lógico de la solución de un programa sin importar en qué país o continente fue elaborado. Bien, a diferencia del pseudocódigo, tenemos que cada quien utiliza sus palabras, sus propias palabras, para expresar la acción. Entonces, digamos que el pseudocódigo es un algoritmo personal, o sea, cada programador desarrolla su algoritmo empleando sus propias palabras. En este caso, bueno, si alguien quiere leer ese pseudocódigo y tiene la misma interpretación en las palabras, podría entenderlo. Sin embargo, bueno, puede ser que caiga en confusión y un segundo programador, al leer el código fuente empleando el pseudocódigo, no lo interpreta adecuadamente y se cometa cierto tipo de error al interpretar las palabras. Es por eso que en el caso del diagrama de flujo no tenemos este problema, ya que existen símbolos estandarizados, los cuales ya tienen un significado universal. Entonces, el desarrollar un diagrama de flujo, el pseudocódigo empleando diagrama de flujo, facilita más su lectura y comprensión del problema. En este caso, bueno, yo estoy poniendo aquí los símbolos más comunes. Hay que mencionar que existen más, pero bueno, yo con estos símbolos estoy cubriendo la mayoría y los que se emplean de manera cotidiana. Así que bueno, vamos a ver los símbolos. En el primer caso son ovalitos que representan el inicio y el fin del algoritmo. Son ovalitos, otros lo ponen como círculos. El segundo es un romboide, o bueno, otra figura que representa la entrada de datos. Entonces normalmente representa la entrada de datos, pero por medio de usuario. Si se emplea es porque la entrada de datos es a través de un documento, un escáner, etcétera, etcétera. El siguiente símbolo es un rectángulo, el cual representa la sección de los procesos. Aquí es a donde vamos a manifestar los procesos que se van a desarrollar. El siguiente símbolo
representa la salida de datos, particularmente este representa la salida de datos a través de un documento o impresora, y este representa la salida de datos a través de la pantalla. El siguiente símbolo son las flechas conectoras o flechas de dirección, quienes son las que dirigen la dirección del flujo de su diagrama escrito, de su algoritmo escrito en diagrama de flujo. Entonces, a través de estas flechas nosotros vamos a guiar cuál es el flujo a través del cual se guía nuestro algoritmo. Y finalmente tenemos el rombo, que representa la toma de decisión. En este caso, cuando se tiene una comparación y se tiene que decidir entre hacer una cosa u otra, vamos a emplear este rombo. Bien, estos serían los elementos más comunes, y pasamos a un ejemplo para la implementación de un algoritmo empleando diagrama de flujo. En el primer ejemplo, se nos pide elaborar un algoritmo empleando diagrama de flujo que permita dar solución a la ecuación de primer grado con una incógnita. Nuevamente, este ejercicio ya lo habíamos desarrollado previamente, o lo habíamos analizado previamente con el sistema de procesamiento de la información. Y bueno, nuevamente comenzamos con el inicio, que es algo similar a lo que describimos en el pseudocódigo. Posteriormente viene la declaración de entrada de datos. Vean aquí que este símbolo únicamente me representa la declaración de los datos de entrada. Yo necesito al menos 3 datos, el de A, el de B y de C. Posteriormente viene el símbolo del proceso, y el proceso que voy a desarrollar es asignar a X el valor de C menos B dividido entre A. Una vez que he asignado el valor, el penúltimo símbolo que voy a utilizar es precisamente el de imprimir en pantalla, que voy a imprimir en pantalla el valor de X. Y una vez que he impreso en pantalla el resultado, viene el fin de mi programa, o en este caso de mi algoritmo. Pasemos a otro ejemplo, van a ver que es algo similar. En este caso, el segundo ejemplo, se nos pide elaborar un algoritmo empleando diagrama de flujo que permita calcular el porcentaje de hombres y mujeres que hay en un salón de clase. Bien, nuevamente comenzamos con el símbolo de inicio. Viene la entrada de datos, necesito solamente 2 datos, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. También nuevamente hago mención que este ejercicio ya se había analizado previamente con el sistema de procesamiento de la información. Si ustedes no hacen un análisis correcto del problema haciendo uso del sistema de procesamiento de la información, es aquí donde presenta estas variantes, porque no se sabe la cantidad de datos que requieren como mínimo para desarrollar el proceso. Ya es aquí a lo mejor piden al usuario que también ingrese el total de personas. Si ustedes recuerdan del video anterior, eso estaría mal empleado. No es que no funcione, va a funcionar, pero le estarían dificultando al usuario el cálculo del total de personas, siendo que ustedes lo pueden hacer como parte de los procesos. Bien, una vez que ingresan los datos de entrada, número de hombres, número de mujeres, pasamos a la parte de los procesos. Vean, aquí faltó por mencionar la flecha de dirección o flujo de diagrama del flujo para pasar a la parte de los procesos. Y bueno, en este caso calcular el porcentaje de hombres a partir de la regla de 3, el porcentaje de mujeres a partir de la regla de 3, y una vez que he asignado los valores correspondientes a pH y a PM, paso a mi siguiente bloque, que es mostrar en pantalla los valores asignados a pH y a PM. En otras circunstancias ustedes van a ver que no propiamente ponen los dos parámetros dentro del mismo bloque, lo hacen por separado, ponen flecha de dirección de flujo y nuevamente el símbolo, entonces dejan en un lado pH y en el otro ponen PM. Vamos a desarrollar algunos ejemplos ya utilizando algún programa como es el Raptor o el PCIN, para que ustedes observen cómo se trabaja el diagrama de flujo y el pseudocódigo, y posteriormente ejecutarlo para ver el resultado final. Bien, con esto finalizo este video. Espero yo que quede claro en la parte de algoritmos. Vamos a complementar este video. Bueno, ustedes lo van a completar desarrollando
actividades, y lo que les pediría yo como actividad extra es que de los sistemas de procesamiento de información que propusieron del video anterior, desarrollen ahora su pseudocódigo y su diagrama de flujo, y si es posible, bueno, con el llevarlo al programa Raptor o PCIN para que comprueben que efectivamente esté funcionando. Bien, los voy a dejar con este video, recordando que tienen pendientes estas actividades. Si ustedes lo quieren desarrollar, bien por ustedes, es parte de su aprendizaje. Voy a finalizar el video y bueno, pasar a la demostración de estos dos programas.